Como les anunciábamos, tenemos la felicidad de recibir aquí a la actriz y dramaturga Jimena Carrera. Jimena, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por venir aquí a la radio. Además, qué placer poder tenerte en el estudio, ¿cierto? Sí. Se genera otra cosa. Estamos nosotros acá en el híbrido. Aquí el auditor va a poder saber que quienes invitamos tienen la opción de venir al estudio o hacerlo por Zoom. Y a veces se puede o a veces no se puede, pero me encanta cuando están acá porque las conversaciones son mucho más cercanas en todos los sentidos. Y la razón para tener a Jimena Carrera acá es el reestreno de La felicidad de las tórtolas, que ya tuvo un par de funciones este fin de semana pasado, pero que este jueves, viernes y sábado va a tener sus últimas 3 funciones en el Teatro Mori Bellavista. Y yo todavía no veo la obra, pero tengo mucho entusiasmo porque me parece muy curioso el ejercicio que está detrás de La felicidad de las tórtolas y que es el encuentro entre una dramaturga y su creación. Y básicamente, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahora, el teatro ha hablado de eso un poquito antes, Sí. ¿no? De jugar con esta idea y el cine también. Estoy pensando en un par de películas que se me ocurren que juegan con esa idea del encuentro entre el creador y la creación. ¿Por qué quisiste revisitar esa idea? La verdad es que fue producto de un poco de la desesperación y eso lo llevé a escena. Es decir, llevaba muchos años tratando de resolver un texto que me gustaba mucho, pero sabía que nunca llegaba bien a puerto, por así decirlo. Y yo hago clases de dramaturgia y uno de los ejercicios que recomiendo mucho a mis estudiantes, que me lo enseñó, digamos, no lo inventé yo, a mí me lo enseñó Mauricio Cartún cuando estudié con él en Buenos Aires, es cuando estás medio bloqueada, entrevistar al personaje. Entonces yo estaba bloqueada y dije, ya está, voy a hacer este ejercicio para que me dé las claves un poco de la obra. Y empecé a hacer el ejercicio y de repente me di cuenta que era más que un ejercicio. Me di cuenta que llevaba muchas páginas escritas y dije, aquí está la obra. O sea, hubo como un cambio de rumbo, un cambio de timón y eso terminó siendo la obra. O sea, una necesidad mía de dar con el personaje que me seduce todavía mucho, el protagonista de la obra, que se llama Castro. Siempre supe que era un personaje que tenía solo un apellido, no sé por qué, y empezó, como te digo, esto que partió siendo un ejercicio de dramaturgia, que yo también dije, bueno, si yo le recomiendo a mis estudiantes que lo hagan, tengo que probarlo también en mí, obviamente, ¿no? Entonces en esa prueba apareció la obra. Se me ocurren varias cosas respecto a eso. Justo en la República de las Letras la semana pasada estábamos leyendo a Margarita Duras, el último libro que salió, que se llama Escribir, con un ensayo muy largo sobre el ejercicio de la escritura, ¿no? Y ella habla de la escritura como este espacio que es más fuerte que ella misma, como esta cosa que la supera, pero que al mismo tiempo es el faro, que entonces hay esta cosa como muy ella no entra en la lógica de uno entra en trance y las historias se arman solas, ¿no? Pero a mí siempre me ha llamado la atención, y tú sabes que llevo muchos años entrevistando creadores y creadoras, siempre me llamó la atención cuando ustedes salen con cosas como la historia me dijo, la historia iba para allá, el personaje me respondió, porque uno dice, espérate, ¿de dónde sale todo eso, no? Entonces quería que nos ayudaras a entender, por ejemplo, ¿cuánto sabes tú como autora para que tu personaje te responda? Pues entonces entrevistamos al personaje, entrevisto al personaje, pero igual el personaje está en mí. Sí, claro, y es una parte de mí, obviamente, y eso es lo que fui descubriendo. En esta entrevista es jugar, básicamente jugar, es el acto imaginario de jugar, imaginarte lo que lo tienes al frente. Por ejemplo, ya había hecho este ejercicio en otras obras y de hecho cité al personaje, era una obra muy truculenta que escribí hace muchos años, qué sé yo, y el personaje había hecho algo muy feo. Y yo lo cito para que me diga por qué había hecho eso y no me habló. ¿Ya? En ese acto imaginario no hablaba el personaje. Y dije, ok, listo, no sirve este ejercicio. Y tiempo después me cayó la ficha que su silencio era mucho más elocuente, ¿no? Su silencio estaba ocultando algo. Entonces, y era una respuesta también. Claro. Entonces, de alguna manera, quizás por mi formación de actriz, le doy potestad al personaje. A mí me gusta escribir y que de repente en esa escritura, por supuesto que sabes lo que está escribiendo todo el tiempo, pero de repente el personaje, aparecen textos que obviamente que salen de mí, pero no los tenía preconcebidos. Y esas sorpresas, por así decirlo, es muy agradable que aparezcan porque para mí significan que el material está vivo, que el material te está
indicando, o sea, en el fondo es darle potestad al inconsciente, mío, propio, por supuesto, más que mi consciente. No sé si me logro explicar bien. Sí, no, y además estaba pensando que hay una consistencia, ¿no? Me imagino que cuando tú creas un personaje, tú dices, este personaje tiene estas características, y esto es lo que diría, y esto es lo que no diría, Ajá. y esto es lo que le tendría sentido que hiciera, y esto es como jamás haría algo como esto. Claro, y partir de esas, por así decirlo, de esas banderitas, y en algún minuto los personajes puede que te sorprendan. Y eso es muy bonito, porque por lo menos como yo parto un material, sé muy poco, tengo intuiciones, son como cosas muy fantasmales. Los personajes ni siquiera son personajes, son medio presencia, son diálogos, y yo voy registrando de a poco, es una forma de mirar, es una forma de caminar, es una forma de vestirse, son gestos, son cosas como muy, muy pequeñas que con la escritura constante, digamos, se van pegando, van tomando cada vez más cuerpo, por así decirlo. Y este personaje, hasta el día de hoy, me fascina mucho, el famoso protagonista de la obra que se llama Castro, que es un médico venido a menos, que no está conforme con la vida. Entonces él me interpela como autora de por qué le di esa vida. Entonces, de alguna manera, también lo interesante de las personas que han visto la obra, que no tienen nada que ver con el ámbito de la creación, es que la obra va mucho más allá de lo creativo. Es decir, nos hace preguntarnos hasta dónde hay un destino, hasta dónde tenemos trazado un camino, hasta dónde tenemos de verdad libertad para hacer otra cosa. Bueno, todo esto está en la obra La felicidad de las tórtolas, que está este jueves, viernes y sábado, sus últimas 3 funciones en el Teatro Mori Bellavista. Conversamos con su dramaturga y coprotagonista, Jimena Carrera, y tú decías antes, Jimena, que parte de este ejercicio también tiene que ver con tu formación como actriz. Sí. Y me imagino que también es esta posibilidad de tener en ti misma a la creadora y al personaje, también tienes a la dramaturga y a la actriz. Que va a interpretar a la dramaturga, ¿no? Sí, es muy raro. Quería que me hablaras un poco de esa dualidad. A ver, fue un ejercicio también, de alguna manera es una deuda conmigo. A mí, yo soy muy pudorosa con mi vida privada, es decir, no me gusta exponerla en general. Y en esta vez hice un ejercicio de decir, bueno, quiero hablar de mi debilidad humana, quiero hablar de mis flaquezas, quiero hablar de mis mezquindades, de mis fantasías también. Y eso quise trabajarlo, yo diría que es el texto más biográfico, si se quiere, que he escrito, porque de alguna manera el personaje es la autora, pero obviamente soy yo, y él me interpela a mí. Entonces hice un ejercicio como de espejo, de decir, bueno, ¿qué me diría un personaje que no está conforme conmigo? ¿Cómo trataría de atacarme? Que es lo que mucho hace también el personaje. Intenta insegurizarme todo el tiempo para que yo no le escriba la historia que tengo pensada para él. Se da una relación dialéctica bastante chiflada entre los dos. No, pero también lo puedo pensar, estoy, insisto, pensando en las representaciones de esa escena, ¿no? De la relación entre creador y creación, o creador y creación. Claro, uno se puede imaginar, estoy pensando en varias películas que he visto en donde el creador está como en el modo Dios, así como yo le voy a definir y esto es lo que va a suceder, pero también hay relatos en donde el creador está en modo esclavo. Sí, de los personajes. Entonces esa tensión me imagino que puede ser muy, muy atractiva de ver, ¿no? Y en este caso es lo que ustedes están tensionando en la obra. Exacto, y la obra, más allá de eso, yo creo que aborda las relaciones humanas. Digamos, si yo pienso, por ejemplo, en mi ser madre o en mi ser pareja, o en mí como jefa, en todos esos roles que cumplimos todo el tiempo, muchas veces pensamos que tenemos la batuta, que tenemos la sartén por el mango. Y el otro, quien sea esa otra persona, nos devuelve una sorpresa, nos dice, no es tan así, no tienes el control. Creemos tener el control, no lo tenemos. Y yo creo que eso también tiene que ver, digamos, la obra rodea el tema de esto, de poder dejar ir ciertas relaciones que ya no están funcionando también. Y tiene que ver con eso, tiene que ver también a mí se me apareció de manera muy relevante a partir de la pandemia la fragilidad de la vida. Absolutamente. Que es hiper frágil. Y hasta ese minuto nunca me lo planteé, pensaba que tenía el control de todo. Y no, y es frágil. Y mañana
estamos muertos. No, y no tenemos idea. Y no tenemos idea. Y no tenemos control. Ahora, ahí aparece algo que también señalabas antes, Jimena, que tiene que ver con el destino, ¿no? De Sí. cuán entregado, si nos metemos en modo calvinista, así como no hay nada que uno pueda hacer y solamente le toca interpretar un papel en la vida. O más bien, yo estaría más en el lado constructivista del relato, ¿no? ¿Cuál es el relato que me cuento a mí mismo respecto a mis posibilidades? Y eso también sucede acá porque tú tienes ahí un personaje rebelde. Claro, absolutamente. Y creo que también yo comulgo un poco con esta idea de que nuestro carácter pareciera que marca el destino. Pero hasta qué punto también en ese mirarse a una misma podemos modificar ciertas cosas, que yo creo que eso me parece súper relevante, estar en este mundo y mirarse, ¿no? Saberse, conocerse y ver hasta qué punto podemos modificar y no decir, bueno, la vida me hace esto, la vida me trata así, me fue mal porque la vida... No, finalmente todo lo que me pase es responsabilidad mía y creo que de todas las personas. O sea, creo que tiene que ver con eso, con que el carácter, sí, en algún punto es destino, pero también tenemos, creo yo, la potestad o el deseo o la libertad de modificar ciertas cosas en nosotros, que no nos gustan, digamos, o por lo menos intentar modificarlas. Bueno, yo creo que de eso va. Para eso vamos a terapia y también para eso vamos al teatro, muchas veces, ¿no? Sí. Para entender, porque claro, efectivamente tenemos limitantes. Hay un contexto que uno Sí. puede decir, ok, ya, listo, yo no me puedo retirar de trabajar y irme a vivir una campiña francesa a escribir porque no puedo. Claro. Básicamente, ¿no? Pero, bueno, más que me gusta mucho mi trabajo, sí, sería muy terrible. Pero sí tiene que ver con cómo yo leo estas determinantes. Exacto. ¿Cierto? Y cuánto es el espacio que yo adquiero moviéndome. Y por eso también decía que vamos a terapia para poner en cuestión nuestros relatos, o los relatos que otros han puesto sobre nosotros y decidir si Claro. seguimos adaptándolos o no, que estoy pensando en esta lógica del autor que dice esto es lo que es el personaje. Y nosotros como individuos dándonos cuenta de que pues, no somos personajes, de que básicamente tenemos un poder sobre nuestro propio destino. Pero ahí pasa lo que decías antes, que te han comentado personas que han visto la obra y que no son gente del mundo de la creación, y que esa es la reflexión a la que invita esta obra en particular, a empoderarse, no sé si es la palabra apropiada, porque una palabra tiene un peso un poco raro, pero es como a hacerse Sí. cargo, ¿no? Yo creo que ya hacerse la pregunta a mí me ha impresionado bastante. La obra se mueve en un tono entre irónico, por momentos es muy ridícula, y así lo trabajamos, y por momentos muy dramática. Y en esos tonos nos gusta trabajar mucho como compañía. Y lo interesante es que la respuesta que ha habido del público, de la audiencia, es que se generan unas preguntas que lo encuentro maravilloso. Gente que me dice de repente, yo nunca pensé si yo podía hacer otra cosa en mi vida. Entonces, claro, como tú bien dices, capaz que no me voy a ir a la campiña francesa a escribir, pero ya el hecho de hacerse la pregunta, yo encuentro que es maravilloso. O preguntarse, bueno, no puedo hacer eso, pero ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Ahí hay un ejercicio, Claro. un ejercicio interesante. Ahora, tú contabas del origen de la dramaturgia de La felicidad de las tórtolas, pero la hermosura del teatro es que otra cosa es cuando está en escena, Sí. ¿no? Y además, lo bello es que ustedes habían montado esta obra antes, y este es un remontaje, pero tú cambiaste, tu contraparte cambió, la compañía, la trompeta cambió. Sí. Chile está en un momento muy inquietante. Entonces pensemos que todos esos son elementos y que una de las bellezas del teatro es que está sucediendo no solamente la percepción de los espectadores, como nos puede pasar con un libro o una película, que la obra sigue siendo la misma, pero quien está exponiéndose a ella le han pasado cosas y las ve desde una perspectiva distinta. Pero en este caso la gracia del teatro es que la obra también puede cambiar. Sí, Contextualmente. absolutamente. ¿Cómo sientes tú que ha sido ese diálogo, ¿no?, con el contexto actual? Justamente yo tenía la necesidad, si bien como compañía hemos trabajado bastante, muchos proyectos teatrales dialogando directamente con la contingencia, en este caso quisimos oxigenarnos un poco de la contingencia, como dar un paso hacia atrás y mirar, no abordar temas tan concretos del Chile actual, sino que tirarnos hacia una mirada más humana, más universal, más acerca de lo que puede ser la vida o lo que entendemos por felicidad. Yo creo que este minuto es una palabra rara, pero digo, el momento en que vivimos planetario, también, si bien hay mucha cosa negativa dando vuelta y la sobreinformación, también creo que nos
preguntamos por la felicidad. No sé si hace 2 siglos atrás estaba la pregunta por la felicidad, porque había cosas más elementales que resolver. Me lo pregunto, no lo sé, o si me voy a esa Grecia antigua, no sé si estaba esa pregunta por la felicidad, no lo sé. Pero ahora, teniendo tanto resuelto, sí existe la pregunta. ¿Hasta dónde soy feliz o no soy feliz? ¿Qué significa ser feliz en este minuto? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, quisimos trabajar este texto como una válvula de escape un poco, justamente al cotidiano, a la contingencia, que por momentos es bastante apremiante. Sí, no, y además estaba pensando la lógica del sentido, ¿no? Estamos viviendo tiempos que para algunos, a veces para mí también, pueden ser tremendamente desesperanzadores. Claro. Y por lo menos también desde este lugar creemos que la resistencia es encontrarnos, es generar belleza, es resistir desde la ternura, desde el encuentro, desde el diálogo. Bueno, y una de las cosas maravillosas que pasa en el teatro es el sentido de comunidad también, que sucede ahí. Absolutamente. Nos hacemos preguntas juntas. Sí, lo que pasa en el hecho vivo de que hay personas, algo pasa de hecho en el cerebro, se ha estudiado, las endorfinas se disparan cuando hay un grupo de personas en un teatro, presenciando un hecho vivo. Algo pasa, algo se modifica en la química y sobre todo después de una pandemia como la que vivimos, que nunca soñamos vivir, yo por lo menos nunca la imaginé, volver a lo presencial del teatro es un regalo, uh-huh. Es totalmente un regalo, lo digo desde como creadora y tanto como espectadora, que me ha tocado ir, me impresiona todo esto, la cantidad de obras que se están estrenando desde el teatro independiente, es... no logro ver lo que están haciendo todas mis colegas y colegos, no logro, porque hay mucho produciéndose, y ojalá que haya mucho público para todas esas obras, pero me llama mucho la atención esta necesidad, esta efervescencia por volver al hecho vivo, a encontrarnos. Uh-huh. Yo creo que volver el encuentro con el otro es tan necesario. Sí, y puede ser tan reparador en momentos de profunda división. Así que ya lo saben, si ustedes quieren ir a encontrarse con otros, hacerse preguntas, les invitamos entonces para que vayan a ver La felicidad de las tórtolas este jueves, viernes y sábado a las 20:30. Son las 3 últimas funciones, jueves, viernes y sábado a las 20:30 en el Teatro Mori de Bellavista, que está ahí en Constitución 183. Las entradas están ahí en la web del Teatro Mori Bellavista, así que las pueden encontrar. Hay distintos descuentos también y también hay entradas más rebajadas por atrápalo.cl. Y vamos a tener un concurso en Instagram de Radio Universidad de Chile también para regalar algunas invitaciones para que puedan ver esta obra este fin de semana. Jimena Carrera, ha sido un tremendo placer tenerte acá en el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Nosotros vamos cerrando el programa de hoy. Nos encontramos mañana a las 10 con un nuevo semáforo.